que pueden ir sumando unos y otros para que una persona pueda desarrollar esta enfermedad. Obviamente que el hecho de vivir en una familia de riesgo donde el padre o la madre alcohólicos consumen estas bebidas delante de los hijos, entonces hay mayor probabilidad. Y les vuelvo a repetir que nosotros tenemos que romper esa cadena. Hijos de padres alcohólicos, alcohólicos, ¿no es cierto? Y como hemos visto en los jóvenes también, no solo en los jóvenes, sino también en las personas mayores, también está esa necesidad de aliviar la ansiedad, los problemas, las preocupaciones, los conflictos, las relaciones interpersonales deficientes, la violencia intrafamiliar, la baja autoestima, facilidad para conseguir el alcohol y esa aceptación social con el consumo de alcohol. ¿Cierto? Hay personas que estando bajo efectos de bebidas alcohólicas consiguen la aceptación social o pertenecen a un grupo. No le invitaremos porque él sí se divierte con nosotros, disfruta. En cambio al fulanito que es un abstemio, ¿no es cierto? Y que no le gusta el alcohol, ¿para qué le vamos a invitar? Es un aburrido. Encima nos va a criticar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todos los efectos que va a producir el alcoholismo. Primero la intoxicación aguda y después la intoxicación crónica, ¿no es cierto? La intoxicación aguda que depende de la graduación, de la concentración del alcohol en la bebida, también de la composición química de las bebidas, que va a hacer que la composición que tenga cada bebida haga que la absorción del alcohol sea más rápida. La presencia de comida en el estómago, también si una persona ha ingerido alimentos antes de beber, entonces la absorción también va a ser más lenta. El peso de la persona, mientras menos peso, hay mayor absorción. Personas más delgadas, más absorción. Por eso es que las mujeres, como tienen más grasa, ¿no es cierto?, son más sensibles. La habituación, los estados avanzados de alcoholismo reducen la tolerancia al alcohol. Cada vez se necesita mayor cantidad de la bebida para lograr los efectos deseados o los efectos que había producido al principio. Y la intoxicación crónica, que va a ser provocada por la intoxicación aguda, repetida, excesiva y continuada del consumo de alcohol. Entonces, además dependerá de los hábitos de la persona, del hábito que tiene la persona, de cómo bebe la persona. Entonces, beber permanentemente, así todos los viernes de soltero, entonces a la larga va a provocar síntomas de abstinencia, ¿no es cierto? Y ese sentido de dependencia. Entonces, si no bebo, me hace mal, me empiezo a tener temblores, dolor, molestias, porque no he bebido. Y bebo y necesito beber, además, para calmar o contrarrestar esos síntomas. Entonces, ¿cuáles son los principales trastornos consecutivos del alcohol? ¿No es cierto? Que va a provocar alteraciones en diferentes órganos que les decía a nivel del sistema nervioso central con cambios motores y de comportamiento. Entonces, los cambios se relacionan con el porcentaje de bebida o el porcentaje de alcohol de cada bebida. Y en la intoxicación aguda, ¿qué vamos a encontrar? Es lo que más nosotros vamos a ver en nuestra práctica diaria, ¿no es cierto? Hay pérdida de la concentración, hay una respuesta motora lenta desde esos síntomas hasta las convulsiones y la muerte debido a la depresión respiratoria, con 300 miligramos por decilitro, ¿no? Y todos los problemas físicos que van a haber desde la intoxicación aguda o desde el que el paciente se va habituando al alcohol cada vez con la tolerancia que va siendo mayor a esta bebida, ¿no es cierto? Entonces, tolerancia quiere decir que somos tolerantes y necesitamos más y más cantidad de bebida para tener los efectos deseados, ¿no? Dependiendo de la bebida, el porcentaje que tiene de alcohol etílico. Entonces, según los miligramos, la correlación entre el grado de alcohol en sangre y los cambios en el sistema motor y el comportamiento.
los miligramos por decilitro. Entre 20 a 30 hay una respuesta motora enlentecida, hay disminución de la habilidad del pensamiento, el pensamiento está bradipsíquico, ¿no es cierto? Respuesta motora lenta, la psicomotricidad está alterada, lo mismo que la coordinación motora, hay alteraciones de la afectividad, hay euforia, hay relajación. Con 30 a 80 miligramos por decilitro, pues hay los cambios van a ser más graves, ¿no es cierto? Entonces, más evidentes, más notorios. Entonces, el paciente o la persona está más habladora, entonces hace más ruido, quiere hacerse notar más. Entre 80 y 200 sí hay mayor alteración de la coordinación motora y el juicio. ¿No es cierto? Entonces aquí el juicio o la persona ya no tiene esa capacidad de actuar de una manera adecuada. El juicio es el filtro de nuestros pensamientos, es el resultado final de la relación que hay entre el pensamiento y el razonamiento. Por eso se constituye en un filtro, ¿no es cierto? Entonces ahí la persona pues ya actúa totalmente desinhibida, ¿no es cierto? Totalmente, y su conducta y su comportamiento obviamente no van a ser los más adecuados. Hay esas fluctuaciones en el afecto, están llorando, están riendo, están llorando, quieren a todos, ¿no es cierto? Todos son para ellos buenos, o si se enojan, todos son malos y empiezan los problemas de la violencia, de peleas, etcétera. Hay una marcha inestable posteriormente y el habla ya, pues el lenguaje, ¿no es cierto? Ya es bradilálico y con alteraciones. De 200 a 300 miligramos por decilitro es el lenguaje farfullador, donde ya no se le entiende, ¿no es cierto? Hay inhabilidad para llevar a cabo tareas sencillas, ataxia, esa marcha atáxica, ese juicio más pobre todavía, el afecto lábil, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Entonces ahí pues ya realmente podemos ver cómo va a cambiar el alcohol la respuesta del sistema nervioso central. Más de 300 miligramos por decilitro, ya puede haber pérdida de conciencia, convulsiones y muerte. ¿Quién de nosotros cuando sabe que ya estamos con esas alteraciones en la coordinación, que nuestro pensamiento ya no es el adecuado, ¿no es cierto? Nos vamos. Es una pregunta que debemos hacer, ¿no? ¿Hasta aquí puedo llegar o hasta aquí no debo llegar siquiera para tener una respuesta motora enlentecida? ¿No es cierto? Entonces, es importante hacernos la pregunta y respondernos. Entonces, ¿cuántos gramos de etanol o de miligramos por decilitro vamos a tomar? ¿Cuánto tenemos, cuánto somos capaces, ¿no es cierto?, de soportar o hasta dónde vamos a poder decir, ya hasta aquí yo tomo esto, ya me siento mal, ya me siento un poco mareado y me voy. Lamentablemente, la mayoría de las personas, por la cultura que tenemos de alcohol, no pasa eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del alcoholismo? Los que tienen problemas con el alcoholismo van a presentar algunas de estas características, si no todas, ¿no? Ingerir el alcohol 2 a 3 veces por semana, viernes y sábado, ay, pero no, jueves de damas, jueves, viernes y sábado, o viernes y sábado, pero y el domingo el chaki, ¿no es cierto?, para matar, para combatir el chaki. Entonces ya estamos acercándonos a ese consumo perjudicial del alcohol y lamentablemente a un pasito más de ser dependientes de esta sustancia. Tomar solo o a escondidas, ¿no es cierto? Ay, mis amigos no van a querer ir porque es martes, nadie me va a acompañar y mejor que nadie se entere. Entonces mejor tomo una copita, ¿qué me va a hacer? Si en otros países toman después de las comidas para que la presión no suba, ¿no es cierto? Dejar pendientes compromisos o actividades por beber, así voy a reponer después, no voy a pasar nomás clases otro día, pero hoy iré nomás porque es el cumpleaños de tal y como ya está volviendo otra vez la etapa, ya estamos saliendo de esta cuarentena, ¿no es cierto? Ya nos podemos reunir, nos vamos a cuidar, vamos a usar barbijo, vamos a mantener la distancia social, ¿no es cierto?
pero ¿qué sucede? No, dejar pendientes compromisos o actividades, igual en el trabajo, ¿no es cierto? No voy a ir nomás, voy a responder, voy a completar después. Lamentablemente eso después no sucede. La necesidad de tomar para estar más tranquilo, sí. Una vez que tome una copita me voy a tranquilizar, me voy a sentir mejor, voy a poder realizar mis actividades. Llegar con frecuencia a la embriaguez, ¿no es cierto? Y perder muchas veces el control, tener problemas familiares, sociales, laborales, todo como consecuencia de beber. Desde el inicio, desde la persona que está en riesgo de convertirse en alcohólica hasta el alcohólico como tal, tiene problemas familiares, tiene problemas sociales, tiene problemas laborales, que todo es una consecuencia del hecho de beber. También van a haber las alteraciones físicas, ¿no es cierto? Las alteraciones o los problemas sexuales en el varón, sobre todo las alteraciones en la erección, y eso es lo que va a producir eh, ese, esas relaciones alteradas con la pareja y la celotipia, que posteriormente se convierte en un delirio, ¿no es cierto? Porque es un delirio la celotipia. Entonces va a empezar con esos problemas, la alteración en la mujer también va a haber amenorreas o van a haber alteraciones en todos los órganos, como estamos viendo, el estómago, que es el más afectado, les había dicho, creo al principio, cuando el paciente llega a la consulta, no es porque está yendo a hacer una consulta porque está bebiendo demasiado, no, sino porque le duele el estómago, está con acidismo, con epigastralgia, ¿no es cierto? Entonces, no se manifiestan los síntomas, primero los síntomas psicológicos, si no se manifiestan los síntomas, sí, físicos, ¿no? O esa palidez marcada, las anemias porque ya han dejado de comer, la desnutrición. Entonces son los problemas por lo que primero el alcohólico va a acudir a la consulta. ¿Qué señales de peligro tenemos que tomar en cuenta? El alcohólico toma para soportar las presiones de los diferentes lugares donde le toca desenvolverse, de la escuela, de su casa o para escapar de sus problemas. Maneja en estado de ebriedad, ya no tiene miedo, ¿no es cierto? Tiene esa falsa seguridad, ¿no? Pero si estoy bien, ¿cómo no voy a poder conducir? Entonces, maneja en estado de ebriedad es una señal de peligro que tenemos que tomar en cuenta en nuestras familias, en nuestros amigos, en las personas conocidas. Toma más y más, o sea, el nivel de tolerancia cada vez es mayor. Experimenta frecuente depresión, irritación, enojo. Aparentemente no hay una causa. Es que eso es que ya está sintiendo la necesidad de ingerir la bebida para sentirse bien. Toma seguido hasta el punto de la intoxicación y depende del alcohol. Si no tomo, o sea, yo voy a estar irritable, voy a estar triste, voy a estar mal. Entonces, para que disminuya, mejore mi humor, una copita, ¿no es cierto? Finalmente son heridos, tienen heridas, accidentes, etcétera, como resultado del alcoholismo, niegan la posibilidad de tener un problema con el alcohol. Los alcohólicos niegan. Cuando la persona ya está en peligro o ya está en las garras del alcohol, entonces niega. Pero yo no soy alcohólico, yo solamente tomo cerveza. Yo no soy alcohólico, solo tomo los viernes. Yo no soy alcohólico, solo tomo en las fiestas, ¿no es cierto? Tiene todos los problemas físicos que hemos visto y ya empieza a tener esas alteraciones en el razonamiento, en el juicio, sobre todo, entonces en su conducta y comportamiento, y van a clases, van al trabajo, a las situaciones donde tienen que interrelacionarse o tienen sus actividades en estado de ebriedad. Entonces ya pierden el control, por eso esas son las señales de peligro que tenemos que tener en cuenta y sobre todo finalmente, ¿no es cierto?, hay problemas con la ley como resultado de este problema. Y algo que no se va a recuperar
y aquellas personas que han tenido en algún momento algún problema, ustedes no creo, ¿no? Ustedes todos son jóvenes y no creo que hayan llegado a esto. Yo realmente confío que no, porque aquellas personas que han tenido olvidos tienen esas amnesias lacunares, entonces nunca más recuperan. ¿No es cierto? Se me ha borrado la película, parece que alguien ha cortado la película, no me acuerdo nada, y esas amnesias van a ser por siempre, o sea, no va a haber recuperación de esos recuerdos. Entonces, ¿cuáles son las causas del alcoholismo? Hemos dicho que el alcoholismo es multifactorial, multicausal, o sea, no es una sola causa. Pueden estar englobadas así todas estas causas que también hemos visto en los trastornos de conducta. ¿No es cierto? Entonces, que una cosa muchas veces lleva a la otra. Los pacientes que tienen trastornos de conducta, los adolescentes y que van después, se van haciendo jóvenes y adultos, muchas veces van arrastrando todo eso en el trastorno de personalidad antisocial, en el trastorno negativista desafiante, el trastorno disocial, el trastorno explosivo intermitente, el hiperactivo, ¿no es cierto? Todo ello finalmente tienen ese problema de abuso de sustancias y de alcohol. Entonces, al igual que en esos trastornos, igual en el alcoholismo, las causas son muchas. La herencia que tiene también una importancia en esto, aunque no justifica todos los casos, pero como hemos visto, ¿no es cierto? Hay bebedores de los que sus antepasados han sido abstemios y otros que por el hecho de tener padres alcohólicos o un padre o el padre o la madre o familiares que han tenido problemas con el alcohol, entonces tienen esa predisposición. La educación, que también tiene un papel importante, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esta enfermedad, cuando, y también es importante, se ha visto en personas que están alrededor con personas que tienen estos problemas, aquellas personas que utilizan el alcohol como esa manera de conectarse con los demás, ¿no es cierto? Por eso se constituye una droga en la más utilizada y su uso en la sociedad está fomentado, ¿no es cierto? Está legalizado, aparece en la televisión, los medios de comunicación permanentemente nos están bombardeando con imágenes de personas felices que están agarrando una botella, una lata de cerveza, una botella de bebida, mientras más fino el whisky, entonces mayor diversión, mayor nivel de estatus económico, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, tenemos tantas cosas para que una persona sensible, vulnerable a tener esta enfermedad pueda adquirirla. Y otras personas, como hemos visto, quieren superar la tristeza, la depresión con el uso abusivo de alcohol, que se constituye en una puerta de escape de la infelicidad, que también va a ir a más infelicidad, ¿no es cierto? Si bien está escapando de esa infelicidad que le da el hecho de estar mal por el alcohol, eso se convierte en un círculo vicioso, porque cada vez va a necesitar mayor cantidad de la droga para sentir los efectos benéficos que había tenido en principio. Entonces, todo lo que hemos visto de los jóvenes para sentirse bien y divertirse, descansar, escapar, emborracharse, etc. ¿No es cierto? Y el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacerlo? Ya les había adelantado, mmm, todas las conductas y el comportamiento anormales de estas personas, primero ponen en alerta a la familia, ¿no? Y al entorno más cercano de la persona, porque han visto que ha cambiado su forma de ser, se ha aislado, sale a la calle, no se encuentra en la casa. Los amigos, los familiares, los vecinos tratan de alertar al padre, de decirle: tu hijito le he visto borracho o le he visto bebiendo con unos chicos que no tienen buenos antecedentes, y al principio los padres también se niegan a la realidad, ¿no es cierto? O si ellos también están bajo ese problema, entonces cierran los ojos. Entonces tenemos que tener en cuenta todas las señales de alarma que hemos visto, porque además el paciente alcohólico no va a ir
a decirnos que tiene problemas con el alcohol, si no me duele la cabeza, tengo gastritis porque tengo la boca picante en las mañanas, ¿no es cierto? Tengo agruras, mi boca está seca a veces, me duele aquí en la boca del estómago. Entonces son muchos los síntomas que nos van a decir los pacientes. Entonces, el paciente no va a ir manifestando que yo hace meses o hace tiempo estoy bebiendo, ¿no? Estoy bebiendo y eso me está llevando a un deterioro en las relaciones con mi familia, con mi esposa. Ya me ha pedido el divorcio. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas situaciones. Y el tratamiento, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el paciente? Tiene que aceptar su enfermedad. Tiene que aceptar que está enfermo y de que si es que quiere que las personas que están alrededor de él le ayuden, ¿no? Y finalmente, si no hay esa conciencia de la enfermedad, poco o nada se puede hacer por el paciente. Por supuesto que cuando está en una intoxicación aguda, está presentando un síndrome de abstinencia, entonces podremos internarlo, pero vamos a hacerle el tratamiento médico, los complementos alimenticios, vitaminas, qué sé yo, pero si el paciente no acepta que tiene una enfermedad, que tiene un problema con el alcohol, entonces muy poco o nada vamos a poder hacer por él, ¿no? Entonces después tenemos que dirigir nuestro tratamiento al síndrome de abstinencia, desde el leve hasta el grave y posteriormente el tratamiento a largo plazo, que es el objetivo, es la abstinencia. La meta que tenemos que lograr con el paciente alcohólico realmente es la abstinencia, porque hemos visto que todo el efecto del alcohol va a afectar diferentes órganos en la persona, porque sabemos que es un depresor que actúa en el sistema nervioso central, pasa a la sangre y va a empezar a afectar inmediatamente a la persona, entra al torrente sanguíneo, se absorbe en el estómago, se absorbe más en el intestino y por la sangre se transporta a todo el organismo, en el hígado se convierte en agua, en dióxido de carbono, energía, y en el cerebro va a producir todas las alteraciones que a nosotros nos interesa en psiquiatría, ¿cierto? El razonamiento, el pensamiento, porque va afectando a las neuronas, las va matando, las va deteriorando, el cerebro cada vez es más vulnerable y las neuronas afectadas cada vez son más, ¿no es cierto? Y tenemos que tener en cuenta sobre todo la cantidad y la calidad de la bebida que la persona toma para tener en cuenta de que quién se vuelve alcohólico, ¿no? Se dice que la mayoría de los hombres o los hombres y las mujeres que tienen predisposición familiar o haya habido una tendencia en la familia, entonces hay un riesgo en la herencia, tienen mayor predisposición, al igual que en las mujeres. En los varones, en los hijos varones, es de un 3% y en las mujeres un 1%, ¿no es cierto? Y las mujeres tienden a volverse alcohólicas más tarde que los varones, pero igual en las mujeres también los efectos cada vez son más fuertes y son diferentes. Y todo esto nos va a llevar a que esa persona alcohólica, esa persona hombre o mujer que ya ha desarrollado el alcoholismo, vaya a tener las enfermedades más graves que nosotros vemos en psiquiatría, sobre todo en los estadios terminales, como es la encefalopatía de Wernicke, ¿no es cierto?, donde hay esa tríada de nistagmo y oftalmoplegia, hay alteraciones en el estado mental y hay alteraciones en la marcha. Entonces, hay lesiones a nivel cerebral, porque ya el metabolismo cerebral está alterado por una deficiencia o un déficit de la tiamina, ¿no? Entonces hay alteración en las vías metabólicas del cerebro, hay alteraciones en la sinapsis y por eso es que se van a presentar estos trastornos.
Y vamos a quedar ahí porque seguramente ya se va a cortar y nos vemos mañana para terminar este tema. ¿Ya? Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Espero que no se hayan dormido. Hasta luego, No, pero doctora. Chao, hasta luego.